que trabajan por la divulgación de distintas disciplinas comprometidos con la educación. Sus temas centrales son de interés empresarial, social y de investigación científica, fundada desde abril del año 2020. Cuenta con 18 miembros fundadores representantes de 5 países, teniendo este año en su primer encuentro presencial el crecimiento de 70 miembros representantes de 12 países. Hasta julio del año 2022, RAITSE ha realizado con éxito 6 simposios internacionales, 2 congresos mundiales, 20 webinars, 30 masterclass, 10 conversatorios literarios, 10 boletines virtuales y ha publicado 3 libros, realizando convenios con universidades e instituciones de diferentes países. En agosto de 2022 realizará su tercer Congreso Mundial lanzando 2 libros y una revista científica, con la especial contribución del Dr. Santiago Restrepo Garizabal de Colombia. Informe 2022 de la Red Académica RAITSE. 10 ponencias, entre ellas una magistral que es con la que vamos a dar inicio el día de hoy, y tenemos 2 talleres. Tengo el gusto de presentar a mi amigo y compañero, el maestro Luis Guevara, quien me va a acompañar a lo largo de este día. ¿Qué tal, maestro Jorge? Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos en este segundo día de este tercer Congreso Mundial RAITSE, Globalización y Desarrollo Social. Ayer iniciamos el primer día con... Él es el doctor Santiago Restrepo Garizabal. Él nos acompaña desde Colombia, Luis, y tiene un tema impresionante. Es prevención y promoción en la relación a los trastornos de neurodesarrollo. Un tema sin lugar a dudas de interés para todos. Y bueno, él va a tener su tiempo a partir de las 9 de la mañana hasta las 10, que vamos a cerrar con él. ¿Y te parece si le damos lectura a su currículum? Ya está por aquí en pantalla. Sí, aquí está el doctor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Me gustaría escucharlo antes de dar lectura al currículum. Muy buenos días, maestro George, maestro Luis Fernando. Un honor, un placer y bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues me permito presentar al doctor Santiago. Él es psicólogo, especialista en psicología organizacional, tiene maestría en neuropsicología, es doctor de neurociencia en Argentina, tiene un postdoctorado en ciencias, postdoctorante en educación en Brasil y tiene un doctorado honoris causa en educación de parte de la Ciudad de México. Es formado en administración, es auditor de calidad con las normas NTC, ISC. Actualmente es profesor e investigador en la Corporación Universitaria Americana de Medellín. Es profesor en OBS de la Universidad de Barcelona y también en ICIMA Universidad. Es presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, RAICET, de la que todos somos partícipes. Es vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Marketing, es miembro fundador de la Asociación Mundial de Neurociencias Educativas, AUMNE. Es presidente para Colombia de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, con las siglas UHE, y de las Mil Mentes por México Internacional. Es firmante de acuerdos de RUNIPAZ, Red Universal de las Universidades de la Paz, con la UNESCO. Es investigador, MinCiencias, categoría asociado en Colombia. Es miembro de FINTES, la Federación Internacional de Especialistas, miembro de CONACYT en México y certificado por GLOWS. Le dejamos el tiempo. Muchas gracias, maestro George, por esa presentación. Todo eso solo significa que tengo muchos años, que ya estoy muy grande y que he tenido tiempo de leer muchas cosas, pero aclaro, soy un eterno aprendiz, y más en el campo de la biología, de la salud, de la neurociencia, nunca se termina de aprender. Con el permiso de usted voy a compartir en este momento mi pantalla. Me dicen si ya se está compartiendo, por favor. Ya, doctor. Excelente, ya la tenemos a la vista.
Bueno, como estamos en el medio de la tecnología, cualquier situación que se llegue a presentar, agradezco a la mesa que me informe si algo sucede y me quedo hablando solo de pronto. Bueno, vamos a compartir en estos minutos sobre un tema muy interesante que es un eje central para muchos temas. Es decir, vamos a hablar de la parte biológica y de cómo es que el cerebro, cómo es que el ser humano, desde su concepción hasta que termina la maduración cerebral, no el cambio, porque el cambio del cerebro se da por toda la vida, hasta el momento de nuestra muerte, incluso después de nuestra muerte, continúa cambiando el cerebro durante unos días más. Pero sí, vamos a hablar de la maduración, desde la fecundación hasta que el cerebro está completamente funcional. ¿Y por qué digo que es un eje central? Porque este conocimiento que es de biología, de neurología, es base, por ejemplo, para la educación. Cuando hablamos de neuroeducación, nos tenemos que basar en el desarrollo del cerebro. Cuando hablamos, es base también para el mundo de las organizaciones, porque cuando hablamos de colaboradores o trabajadores sanos que estén en capacidad de afrontar el estrés laboral, el burnout o algún tipo de dificultad, hablamos de neurodesarrollo. O cuando hablamos, por ejemplo, de la parte jurídica, de la parte legal, cuando hablamos, por ejemplo, de neurociencia forense, muchos de los criminales, por ejemplo, de personas con psicopatías o sociopatías, se dan en oportunidades porque hubo alteraciones en ese momento del neurodesarrollo. Cuando hablamos de procesos de compra, toma de decisiones de consumo, también tiene que ver neurodesarrollo y es neuromarketing. Entonces, si bien es un campo biológico, porque nos vamos a centrar mucho desde la biología, es de aplicación a todos los diferentes momentos de acción. ¿Por qué? Porque el cerebro es el padre de todos los órganos. Yo creo que como pueden notar al fondo, yo soy fanático de Star Wars, entonces hago la analogía de que el padre de todos, o sea, el líder de todos los procesos biológicos es el cerebro. Y el cerebro, como líder, es el que, digamos, sí, valga la redundancia, lidera los procesos de educación, porque algunos de las frases célebres, la educación es lo que sobrevive cuando se ha aprendido y ya se ha olvidado. ¿Qué significa? Que educación no significa instrucción. Una cosa es tener muchos doctorados o muchas maestrías y otra cosa es ser una persona educada. No siempre las personas con muchos estudios son las más educadas. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Y para educar a un niño hace falta toda la tribu. La educación no es solamente responsabilidad de los padres o responsabilidad de la escuela. Dada esta introducción, me gustaría comenzar aclarando un poco qué es la neurociencia, ya que existe un imaginario, es la neurología, y no es así. La neurología es una rama o una especialización de la medicina que se encarga básicamente de estudiar la relación que existe entre las diferentes estructuras del sistema nervioso y cómo se comunican y cómo producen todas las funciones corporales y vitales. Esa es la neurología, que es básicamente una rama de la medicina, una especialización de la medicina. La neurociencia o neurociencias, porque puede decirse en plural, es el conjunto o es la agrupación de diferentes ciencias o disciplinas donde la biología es una de tantas. Tenemos también la psicología, incluso tenemos la ingeniería de sistemas o la informática, tenemos las ciencias sociales, las ciencias de la educación, incluso la administración. Es el conjunto de todas las diferentes ciencias, disciplinas o saberes que estudian la relación que existe entre las personas con sus diferentes ocupaciones. Porque esa relación, como lo dije anteriormente, está mediada por el cerebro. Entonces, la neurociencia no es exclusiva de los neurólogos. ¿Por qué quiero hacer la aclaración? Porque es posible que muchas de las personas que en este momento nos ven de manera directa o que lo van a hacer a través de manera diferida, van a decir, pero es que yo quiero ser neurocientífico, quiero estudiar neurociencias, pero yo soy licenciado en educación. Lo puede hacer perfectamente. Yo quiero, pero es que soy ingeniero. Lo puede hacer perfectamente. Yo soy publicista. Lo puede hacer. No es propio, exclusivo de la neurología, pero sí hay que tener unas bases importantes de biología del sistema nervioso para poderlo entender. Dicho esto, vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido por general sobre el sistema nervioso.
si vamos a hablar y si la base es la neurología, entonces hay que conocer algunas generalidades. No es exclusivo de los médicos, pero sí hay que tener conocimientos generales de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro sistema nervioso. Nuestro cuerpo está conformado por sistemas, todos son sistemas. ¿Qué es un sistema? Entra una información, se procesa y luego sale un resultado. Eso es un sistema en general. Igual funcionan en los autos, en los coches, en las empresas. Entra información, input, transformación y output o sale una respuesta. El cuerpo es igual. Y tenemos sistema nervioso periférico, tenemos sistema digestivo, entra la alimentación, se procesa y sale en forma de energía. El sistema respiratorio, entra el aire, se procesa y sale en forma de, y los desechos salen como gas carbónico. Y tenemos el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide básicamente, voy de lo macro a lo micro, se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que aquí estamos viendo el encéfalo, acá lo estamos viendo, y el encéfalo a su vez está dividido por el cerebro, por el cerebelo, que es este que está acá abajo, y por el tronco encefálico, que es este blanquito que aquí se prolongaría un poco más. Pero también está compuesto el sistema nervioso central por la médula espinal, que sale hacia abajo y es la que está dentro de la columna vertebral. A su vez, tenemos también el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está dividido en una parte voluntaria o somática y una parte autónoma o involuntaria. La parte somática es aquella que nosotros podemos... la parte voluntaria está compuesta por todo aquello que yo puedo mover porque quiero. Está conformada por músculos estriados. Son músculos que yo puedo mover. Yo decido levantar una mano, decido mover un pie, decido hablar. Entonces, todos estos músculos son movidos o liderados por el sistema nervioso periférico voluntario, y son músculos que se caracterizan por ser como en estrías, como en fibras. Y está la parte automática, el sistema nervioso autónomo, que se caracteriza porque sus músculos son lisos y funcionan aunque nosotros no queramos, o por ejemplo cuando estemos dormidos. En el sistema nervioso autónomo encontramos, por ejemplo, el corazón, los pulmones, los intestinos, en fin, todos estos músculos que nos dan y todos estos órganos que nos dan soporte vital. A su vez, el autónomo se puede dividir en dos procesos, o no lo llamaríamos sistemas, sino dos procesos, que se llama el simpático y el parasimpático. Y son nombres pues muy simpáticos, ¿no? El proceso simpático o el sistema nervioso simpático, como también se le conoce, es aquel que activa mecanismos de respuesta para responder frente a situaciones externas. Por ejemplo, hay un peligro, hay un accidente en la carretera, entonces mi cuerpo tiene que responder ante una situación extrema. Se activa el sistema simpático, se activan todas mis respuestas y puedo yo correr, tener mayor fuerza. Es decir, la energía se desplaza de ciertos lugares a otros para sobrevivir, para responder a las demandas del medio ambiente. Y el sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de desactivar o regresar nuestro cuerpo a un estado de equilibrio previo a ese suceso. No todo lo que activa el simpático es malo. Por ejemplo, usted va a encontrarse con alguien que hace mucho tiempo no ve y que le tiene muchísimo cariño, un amigo de toda la vida que hace años no se va a encontrar, y ese taquicardia, o esa mujer o ese hombre que tanto le gusta, y esa taquicardia y ese sentimiento y esas cosquillitas, esas maripositas en el estómago, como las llaman algunos, son ocasionadas por esa activación producto del sistema nervioso simpático. Entonces estamos viendo en pantalla de manera general la parte macro de nuestro sistema nervioso central y periférico. Hay una unidad básica de nuestro sistema nervioso, una unidad básica funcional. Y la unidad básica funcional de nuestro sistema se llama células neuronales. Hago la aclaración, muchas veces la gente piensa que las únicas células del sistema nervioso, ¿cuáles son las células del sistema nervioso? Todo el mundo dice las neuronas, y dicen verdad, son las neuronas, pero no son las únicas.
porque le quitamos también protagonismo a otras células nerviosas que son muy importantes, que son las células gliales, las glías, que tienen muchas funciones muy importantes, pero la unidad básica para la transmisión de la información se llama célula neurona o neurona. Cuando hablamos entonces de neurodesarrollo, estamos hablando de cómo esas neuronas se van volviendo cada vez más funcionales, más funcionales. Para el neurodesarrollo, o sea, para el desarrollo del sistema nervioso en general, se presentan diferentes elementos que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos elementos, como dice el cuadro que estamos allí viendo, tenemos elementos endógenos. Endógenos es que son internos de la persona, por ejemplo, factores genéticos. Vamos a ver algunos trastornos del neurodesarrollo que tienen que ver con factores genéticos y también con factores epigenéticos. También tenemos algunos factores exógenos, o sea, que no vienen en el ADN ni que vienen heredados, que no son genéticos, sino que son adquiridos. Cuando hablamos de factores exógenos, es que se adquieren en algún momento del desarrollo. Y entendamos que el desarrollo, el neurodesarrollo, tiene 3 momentos. Un momento prenatal, que es antes del parto, o sea, desde el momento de la concepción, durante esos 9 meses, 7, 8 o 9 meses, es prenatal y ahí pueden suceder diferentes situaciones. Puede haber intoxicación etílica cuando la madre es consumidora habitual de alcohol o de algún otro tipo de sustancia psicoactiva. Puede haber infección viral o bacteriana que se transmite de la madre al feto, o pueden haber golpes, en fin, muchas cosas que sucedan antes del nacimiento. Están factores perinatales, que son aquellos que se presentan en el momento del parto, en el momento del parto. Por ejemplo, anoxia por obstrucción de pues cuando, por ejemplo, el cordón umbilical se obstruye en la garganta del bebé cuando está naciendo, entonces puede haber una anoxia, que es una falta de oxígeno, y esa falta de oxígeno en el cerebro genera trastornos del neurodesarrollo. Y también tenemos como factores exógenos a los factores postnatales. Postnatales es lo que sucede después del parto, ya factores virales o de algún tipo. Todo eso afecta, bueno, y por supuesto hay unos factores indeterminados porque la ciencia y sobre todo las ciencias del cerebro tienen todavía mucho que aprender. Hay factores indeterminados, es decir, hay unas causas idiopáticas. Esa es la palabra que se utiliza, unas causas idiopáticas que no se conoce bien de dónde vienen y que son propias de cada sujeto. Cuando hay alteraciones del neurodesarrollo, ¿o qué es lo que afecta el neurodesarrollo? Pues afecta todo lo que tiene que ver con el relacionamiento del sujeto, del niño, de la persona después. Afecta la relación con los compañeros, afecta la relación con los compañeros de trabajo, puede afectar procesos de aprendizaje en la escuela o en la universidad, puede afectar la relación con los padres, puede incluso generar enfermedades como el síndrome de Tourette, el síndrome de Down, espectro autista, TDA, o sea, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Incluso puede tener un papel protagónico en que se desencadenen epilepsias, por ejemplo. Hablando pues de temas más biológicos, epilepsias o espinas bífidas, en fin, una cantidad de alteraciones o de enfermedades. No podemos olvidar que también hay un factor cultural, que los seres humanos no somos únicamente biología. Entonces, hay factores culturales, psicológicos y socioeconómicos que afectan el neurodesarrollo. Y quiero hacer énfasis aquí porque nos están viendo personas de todo el mundo, obviamente, pero una gran cantidad de personas somos de la América Latina. Y algunos de nuestras regiones, tristemente hay que aceptarlo, tienen una deprivación socioeconómica grandísima y eso afecta el neurodesarrollo. Por ejemplo, la deprivación alimentaria, cuando nuestros niños en el momento del desarrollo, las madres durante la gestación, no se alimentan como debe ser de la manera adecuada, entonces también el proceso del desarrollo del cerebro se ve completamente alterado. Es importante aquí tener en cuenta que no todas son noticias malas. Nuestro cerebro, el suyo y el mío que me está escuchando, igual que el cerebro, sobre todo de los jovencitos, de los niños, los bebés, se está construyendo permanentemente
por un concepto, que es un concepto relativamente nuevo, porque es un concepto de este siglo, que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad significa